Entonces nuestro pastor quedará entonces en la sala. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, yo soy originalmente de Chile. Nací en Santiago de Chile, pero a la edad de 19 años, en el año 1989, emigramos como familia a Australia y es donde yo he desarrollado mi ministerio. He trabajado como colportor, como obrero bíblico, luego estudié teología y trabajé 13 años como pastor empleado. Y luego en el año 2012 el Señor me llamó a dejar el salario y a vivir por fe. Y he estado trabajando por fe, no independiente, no soy independiente, soy totalmente unido a la iglesia, trabajo con la iglesia donde voy y donde predico. Pero he estado dependiendo del Señor ya de 11 años y es maravilloso. Y me desempeño como ah, pastor, predicador itinerario, no tengo iglesia, yo no trabajo, no asisto a la iglesia, a una iglesia donde apoyo como anciano, pero mi obra es de entrenamiento, reavivamiento y mayormente de obras de predicación pública, del evangelismo público. Este año, el Señor ha abierto las puertas para que vayamos a Cuba, a México y a El Salvador. Así que estamos bien contentos de ello y en la segunda mitad del año vamos a estar por Chile y por Argentina si el Señor abre las puertas. Muy bien, no nos juntamos para que ustedes me conozcan a mí, nos juntamos para estudiar la palabra de Dios y eso es lo que vamos a hacer. Me gustaría que vinieran conmigo al libro de Daniel, Daniel capítulo 11, versículos 40 en adelante. Daniel 11 es una profecía apasionante, hermosa, pero como pueblo no le hemos dado mucha importancia o producto de que hubo una controversia en el principio de nuestra historia como pueblo entre dos de nuestros pioneros en cuanto a Daniel capítulo 11. Jaime White y Uriah Smith, que eran los editores de las dos revistas principales de nuestra denominación en aquellos días, tomaron posiciones distintas en cuanto a la identidad del rey del norte en esta profecía, especialmente los versículos 40 en adelante, y crearon una controversia bastante amplia hasta que Elena de White tuvo que intervenir y pedirles que dejaran de pelearse entre ellos, discutir entre ellos, porque iban a dividir a la iglesia en cuanto a ello, así que se dejó de lado y por lo general nosotros estudiamos Daniel y estudiamos las profecías del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8, del capítulo 9, estudiamos el capítulo 10 y nos saltamos al capítulo 12 y terminamos el libro de Daniel, o si estudiamos el capítulo 11 es simplemente algo superficial. Pero el capítulo 11 del libro de Daniel es la última profecía dada a Daniel. Y en el orden entonces de la manera que Dios revela proféticamente es la profecía más compleja, es la profecía más detallada. Daniel 2 es bastante simple porque es una profecía otorgada a un rey pagano. Él no tenía el conocimiento que Daniel tenía, no era profeta. Dios le otorgó la profecía de Daniel 2 de la estatua a Nabucodonosor para que Nabucodonosor se despertara en su conciencia un deseo de conocer al Dios Altísimo. Daniel 7 es la primera profecía otorgada a Daniel y luego 8, 9 luego del 10 al 12 son las profecías otorgadas a Daniel. Y cada una de las profecías del capítulo del libro de Daniel obra en un bosquejo. El bosquejo está presentado en el capítulo 2 y cada una de aquellas profecías va añadiendo detalles al bosquejo profético para que al fin, en el capítulo 11 y 12 de Daniel, la profecía, uh, se, como se perfeccione aquel bosquejo y al fin del capítulo de Daniel, al fin del libro de Daniel, tenemos entonces una revelación profética completa. Y por lo tanto, cada una de las profecías sigue el mismo bosquejo. No se añaden
elementos contradictorios, sino que elementos suplementarios al bosquejo, para que el pueblo de Dios, en los últimos días, el libro de Daniel fue un libro escrito para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. El libro de Daniel es específicamente para la Odisea, el pueblo del juicio. Por eso lleva el título Dios es mi juez. Daniel, Dios es mi juez. Entonces, es específicamente para la iglesia adventista, es un don divino para el pueblo remanente, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ambos han de estudiarse juntos, pues la hermana de White dice que uno es una profecía, el otro es una revelación. Así que el libro de Apocalipsis revela el libro de Daniel, van mano a mano, han de estudiarse juntos. Entonces, el libro del capítulo 11, la profecía del capítulo 11 y 12 ha de, am, ¿cómo se llama? Tomar nuestra atención para estudiarla, pues es una profecía muy comprensiva, muy comprensiva. No es difícil de entender una vez que que desciframos los símbolos de la profecía, entonces la profecía es muy fácil de entender. Siempre es lo mismo, todas las profecías son iguales. Una vez que el Señor nos otorga una profecía con símbolos, nosotros desciframos los símbolos, entonces la profecía queda fácil de entender porque se puede leer en forma literal. Ahora, en el libro de Daniel, el capítulo 11, los símbolos, hay tan solo tres símbolos, básicamente. El pueblo de Dios, el rey del norte y el rey del sur. Son los tres símbolos de esta profecía. Muy bien, leamos los versículos 40 en adelante hasta el capítulo 12, versículo 3. Y luego nos vamos de vuelta al versículo 4, al versículo 40, y de ahí vamos a estudiar nuestro estudio de hoy. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, y con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, es una porción de esta profecía que nos incumbe a nosotros, porque el versículo 40 comienza con el tiempo del fin. Nos dice, pero al cabo del tiempo, o más literalmente, pero en el tiempo del fin. Nosotros sabemos que el tiempo del fin comienza en el año 1798, al fin de los 1260 días. Eso nos es otorgado en el capítulo 12. Vamos al versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esa frase, hasta el tiempo del fin, es la misma frase del capítulo 11, versículo 40, que fue traducida en mi versión por lo menos, pero al cabo del tiempo. Es exactamente en el hebreo, es exactamente la frase, pero en el capítulo 12, versículo 4, hasta el tiempo del fin. Es exactamente la misma frase.
Así que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el libro de Daniel está sellado hasta el tiempo del fin. Y luego se dice, yo, Daniel, miré y aquí dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas, de estas maravillas? Entonces se está refiriendo a cuándo se cumplirán las cosas que están profetizadas en el libro de Daniel. Y recién le acaban de decir a Daniel que el libro va a estar sellado, cerrado para el entendimiento hasta el tiempo del fin. Y luego dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que ahí se nos dice cuándo se cumplirán las profecías de Daniel, cuándo llegarán a su fin en su totalidad, y con ello cuándo se abre el libro de Daniel para ser otorgado al pueblo de Dios nuevamente. Entonces, se le da un periodo de tiempo, tiempos y mitad de tiempo, 3 tiempos y medio. En el libro de Daniel no se nos explica el significado del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pero eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. El versículo 6, refiriéndose al tiempo de persecución de la iglesia. Y cuando la iglesia iba a estar escondida en el desierto, dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y en el versículo 14 se repite la misma experiencia, la mujer en el desierto, pero se nos da el mismo tiempo que en el libro de Daniel. El versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos águilas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que aquí en el libro de Apocalipsis, Juan, el que revela el libro de Daniel, nos muestra que el significado de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es 1260 días, 3 años y medio. Así que el tiempo del fin, cuando el libro de Daniel iba a ser abierto, comienza al fin de un periodo de 1260 días o 1260 años, o de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio proféticos, que son 1260 días proféticos, 1260 años literales. Es el tiempo de persecución de la iglesia y es el mismo tiempo del reinado papal. Ese tiempo comienza en el año 538 y termina en el año 1798. Así que si vamos de vuelta a Daniel 11, versículo 40, ahí se nos da el tiempo cronológico de donde hemos de situarnos en la profecía en el versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo o en el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1798. Así que en el versículo 40 nos encontramos en 1798. Y el tiempo del fin es el tiempo que transcurre desde el año 1798 hasta que Miguel se pone de pie. En el capítulo 12, versículo 1. El capítulo 12, versículo 1 es otra referencia de tiempo cronológica. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, a cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Entonces aquí se nos da otro periodo de tiempo. Viene los 1260 años, luego viene el tiempo del fin, el periodo de tiempo que no es un periodo de tiempo con fechas, sino que va desde 1798 hasta que se pone de pie Miguel, que es el cierre de la gracia,
y luego comienza el tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia dura, de acuerdo a la cronología de Daniel, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente entonces, hasta entonces. Pero en aquel tiempo, aquí se nos da otra referencia cronológica. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Así que el tiempo de angustia, ese periodo de tiempo dura hasta la liberación del pueblo de Dios. Y la liberación del pueblo de Dios comienza o es marcada por una resurrección especial. Se nos dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La liberación del pueblo de Dios ocurre durante la sexta plaga, cuando se seca el río Éufrates espiritual. Y luego en la séptima plaga es derramada, viene el gran terremoto que abre las cárceles. Durante ese periodo entonces viene la resurrección especial, que es el tiempo, la experiencia cuando todos aquellos que murieron en la predicación del mensaje del tercer ángel serán resucitados para ver a Cristo Jesús venir en las nubes del cielo. Entonces, tenemos tres periodos de tiempo. Tenemos el tiempo del fin, luego tenemos el tiempo de angustia, luego tenemos el tiempo de la liberación del pueblo de Dios, y el tiempo de la liberación del pueblo de Dios culmina con el comienzo de los 1000 años, que es marcado por la segunda venida de Cristo. Y eso está marcado en el versículo 3, donde dice que los santos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, el capítulo 11, versículos 40 en adelante del libro de Daniel, nos habla a nuestro tiempo. Desde el versículo, antes del versículo 40, es pasado a nuestro tiempo. Desde el versículo 40 en adelante, le habla a aquellos que están viviendo en el tiempo del fin. Y vamos a entender ello cuando lo estudiemos en detalles, cómo nos muestra los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor ahora y que han de ocurrir en breve. Muy bien, ya entonces hemos puesto el contexto cronológico de estos versículos. Estos versículos nos llevan desde el año 1798 hasta el comienzo del milenio. Y está dividido en tres periodos de tiempo: el tiempo del fin, el tiempo de angustia, el tiempo de la liberación del pueblo de Dios. Muy bien, vamos entonces ahora a ver los símbolos de la profecía, porque para entender la profecía hay que decodificar los símbolos. Es la primera obra que se debe hacer en el estudio de la profecía. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Aquí tenemos dos símbolos: el rey del sur y el él. El él es calificado, luego dice, y el rey del norte se levantará contra él. Así que tenemos los dos grandes símbolos de todo el libro de Daniel capítulo 11, que son el rey del norte y el rey del sur. Los dos grandes símbolos. ¿Y cuánto controversia ha creado ello en la historia de nuestro pueblo, e incluso ahora que ha habido un nuevo interés, un despertar en el estudio de Daniel 11, pero han salido varias teorías que no tienen realmente, no le dan a la cabeza del clavo en cuanto al entendimiento de quién es el rey del norte y el rey del sur. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar esta reunión, lo que nos queda de ella, estudiando estas identidades. Cuando hablamos nosotros del norte y del sur, norte y sur tiene tan solo sentido cuando nosotros tenemos un punto de referencia. Es el punto de referencia que califica el norte y el sur. Por ejemplo, Sydney, la ciudad donde yo vivo en Australia, está al sur de Brisbane o al norte de Melbourne. Entonces, ¿dónde se encuentra Sydney? Bueno, todo depende del punto de referencia. Si yo la miro de Brisbane, está al sur, está al norte, perdón. Si la miro
perdón, sí, sí, está al sur. Si la miro desde Melbourne, está al norte. Entonces, todo depende del punto de referencia, dónde se encuentra el norte y dónde se encuentra el sur. Entonces, para nosotros determinar el norte y el sur de la profecía, hemos primero de encontrar el punto de referencia profético de esta profecía. Y ese punto, el punto profético es revelado a nosotros en el capítulo 10 y el versículo 14. El capítulo 10 y versículo 14. Nos dice, he venido, este es Gabriel hablándole a Daniel en la introducción a la profecía. Capítulo Daniel es el capítulo introductorio a la profecía del capítulo 11. El versículo 14, Daniel, el Gabriel le explica el por qué él ha venido a darle esta visión. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que el punto de referencia es Israel, es el pueblo de Dios. El punto, repito eso, el punto de referencia de la profecía es Israel. Por lo tanto, norte es norte de Israel y sur es sur de Israel. Y eso es muy fácil determinarlo cuando estamos hablando de la profecía en forma literal. En otras palabras, cuando Israel es una nación literal en un punto geográfico allá en el Medio Oriente, norte es norte de Canaán y sur es sur de Canaán. Por lo tanto, el rey del norte son las naciones que vienen del norte y el rey del sur son las naciones que vienen del sur. Eso es fácil. Y hasta el versículo 21, muy fácil de entender. Porque hasta el versículo 21, Israel es literal. Porque entre el versículo 20 y el 21 se encuentra la cruz de Cristo y el apedreamiento de Esteban. Entonces, en la profecía, el rey del norte, la mayor parte del rey del norte viene de Siria y es los Ptolomeos, que era una de las divisiones del imperio griego que ocupó el norte de Palestina. Los Ptolomeos. No, perdón, los Seleucidas, la genealogía seleucida. El rey del sur son los que vienen de Egipto. El rey del sur, primordialmente en la profecía es Egipto, pero en Daniel 11 tienen un nombre especial, se llaman los Ptolomeos, que fue otra división del imperio griego, que luego que murió Carlomagno, el imperio griego se dividió en cuatro, y la profecía de Daniel 2:11 se deshace de dos de ellos, no los menciona, y se relaciona con los Seleucidas y los Ptolomeos, rey del norte y rey del sur. Cuando cae Grecia, llegan los romanos, y Roma primero es el rey del norte porque conquista a Siria, y luego cae Egipto y Roma llega a ser todo, tanto el rey del norte como el rey del sur. Ahora, en la Biblia vemos que hay un gran rey del norte. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25. Jeremías 25, versículo 7. Perdón, versículo 9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿Cuál es el punto de referencia? Norte de Israel. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burlas y en desolación perpetua. Así que, ¿quién es el rey del norte aquí? Babilonia. Pero Babilonia no estaba literalmente norte, pero
porque atacaba a Israel por el norte, se lo llama el rey del norte, geográficamente. No venían del oeste, siempre venían del norte. Muy bien, entonces ahora vamos a Ezequiel para otro versículo más que reitera esto. Ezequiel capítulo 26, versículo 9. Ezequiel 26, versículo, no, 7, perdón. 26, 7 de Ezequiel. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Nuevamente aquí se encuentra a Nabucodonosor, a Babilonia, como el rey del norte. Así que los grandes reyes del norte, del gran rey del norte era Babilonia, el gran rey del sur era Egipto, cuando Israel era literal. Pero nosotros, adventistas del séptimo día, entendemos muy bien que hay una profecía en Daniel capítulo 9 que tiene que ver con el destino del Israel literal, que Dios le dio 490 años, 70 semanas, para que se arrepintiesen, ordenasen sus caminos, prepararan el camino para el advenimiento del Mesías y lo recibiesen. Y si eso no se cumplía, Israel iba a ser rechazado. Y hay varias profecías que nos hablan de hecho, especialmente Jesús las menciona. Por ejemplo, los dueños de la viña, los que cuidaban la viña, porque no dieron los frutos, entonces Dios le iba a quitar la viña y se los iba a dar a otros para que la cuidaran. Y así hay varias profecías que Jesús dio en cuanto a que Israel iba a ser reemplazado. Ahora, el mundo evangélico no cree esto. El mundo evangélico, para ellos, hay dos dispensaciones. Está la dispensación de la iglesia cristiana y luego viene nuevamente la dispensación de Israel, cuando Dios nuevamente se relaciona con Israel como un pueblo escogido, e Israel, la nación de Israel, nuevamente llega a ser el pueblo escogido. Nosotros sabemos que eso no es así. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos muestra que luego del rechazo de Israel como nación, no como individuos, la definición de Israel ahora es espiritual. Romanos capítulo 3, perdón, Romanos 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo está definiendo a Israel? Que dice que no es el exteriormente. Dice, sino que es judío el que lo es de lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que queda bien claro en las palabras del apóstol de que la definición de Israel ha cambiado. En el Antiguo Testamento, Israel era una nación literal que moraba en la tierra prometida, que eran los hijos carnales de Abraham. Pero cuando Israel es rechazado, Dios llama a un nuevo Israel. Y ese Israel entonces ahora es espiritual, no carnal. Miren lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aquí Pablo le está escribiendo a los Gálatas, que no son judíos, ellos son gentiles, y les está diciendo que si ellos están en Cristo, están revestidos de Cristo, por lo tanto, ellos son descendientes de Abraham. Entonces, nuestro punto de referencia en la profecía ha cambiado.
Y al cambiar el punto de referencia de ende, ha de cambiar entonces de naturaleza el norte y el sur. En otras palabras, si el punto de referencia es literal geográfico, el norte es literal geográfico. Pero si el punto de referencia es espiritual y simbólico, por lo tanto, el norte y el sur han de ahora ser espirituales simbólicos, ¿no les parece? Por lo tanto, el rey del norte ahora es espiritual. Cuando cambia la identidad y la naturaleza del Israel, cambia la naturaleza y la identidad del norte y del sur. Quiero que por favor eso lo anoten cuidadosamente, porque en este punto muchos intérpretes de la profecía han fallado. No han notado ese punto que es crucial en el entendimiento de Daniel 11. Si tú no haces esa diferencia, vas a seguir interpretando a, a Daniel en forma literal. Por lo tanto, Israel tiene que ser literal. Por lo tanto, el rey del norte es Turquía y el rey del sur es Egipto. Y así se meten entonces a los musulmanes y se trata de adaptar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el entendimiento profético que Dios nos ha dado como pueblo. Nada. ¿Por qué? Porque el punto de referencia está equivocado. El punto de referencia ya no es el Israel literal. El punto de referencia es el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Y en el tiempo del fin, el Israel espiritual es el remanente. Lo podemos seguir en Apocalipsis 12, que está la historia de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el punto de referencia, es el Israel espiritual. Entonces, en Daniel tenemos tres caracteres que son parte esencial de la profecía. El pueblo de Dios, el punto de referencia. El rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es el rey que ataca del norte y el rey del sur es el rey que ataca del sur. Ambos son enemigos de Israel. Ambos son enemigos del pueblo de Dios. Muy bien, ya hemos identificado, pero todavía esto no está claro. Quiero mostrarles otra cosita que es bien importante. ¿Quién es el verdadero rey del norte? Vengan al libro de Isaías. El verdadero rey del norte, por característica, es espiritual. Isaías capítulo 14, versículo 13. Isaías 14, 13. Espero que estén anotando para que no se les olvide, porque esto tienen que repasarlo. Tienen que ver si lo que yo les estoy mostrando es verdad o simplemente es una interpretación mía. Si es interpretación mía y no es verdad, no tienen para qué tomarla. Perdón, no estoy compartiendo nada, me equivoqué aquí. Si es como se llama verdad, entonces esa es la manera que se ha de interpretar. ¿Y cómo sabemos si es verdad o no? Hemos de ver si la evidencia bíblica apoya lo que yo estoy diciendo. Muy bien, Isaías 14:12 dice, tú que decías en tu corazón, tú es Lucifer, Satanás, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así que, ¿quién es el verdadero rey del norte? Es Dios. Porque el monte del testimonio es el monte donde Dios mora, donde se encuentra el templo de Dios. Ahí se encuentra su trono. Y en aquel monte Satanás quería poner su trono, quería establecer su gobierno. Él quería llegar a ser Dios. Así que aquí se nos muestra que el verdadero rey del norte, el rey espiritual del norte es Dios. El rey falso del norte es Satanás. Pero ya vamos a llegar allá. Entonces, tanto el rey del norte como el rey del sur son enemigos del pueblo de Dios. Lo atacan para destruirlo. Por lo tanto, son elementos que Satanás usa para destruir al pueblo de Dios.
Vamos entonces ahora al libro de Apocalipsis. Queremos ver en el libro de Apocalipsis si encontramos a Israel, si encontramos a Babilonia y si encontramos a Egipto. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Recuerden, Israel es el punto de referencia. Babilonia es el rey del norte. Egipto es el rey del sur. Apocalipsis capítulo 7. ¿Cómo vamos por tiempo? Nos queda un poquito de tiempo. Versículo 4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está Israel, pues. Ese es el último Israel. ¿Quién es? Los 144,000, el pueblo de Dios. Pero no es el Israel literal, ya no estamos usando un Israel literal. Cuando el libro de Apocalipsis usa lenguaje del Antiguo Testamento, lo está usando para llevarnos al Antiguo Testamento y entender las entidades, pero no hemos de usarlo en forma literal. Las entidades que menciona el libro de Apocalipsis han de ser entendidas en forma simbólica. Este es el Israel espiritual, no es un Israel literal. Así que ahí encontramos el punto de referencia, Israel. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que aquí vemos levantándose del abismo una bestia que hace guerra contra el pueblo de Dios y los destruye, especialmente contra la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Y quién es el que hace guerra? Bueno, una bestia representa un poder político, ¿cierto? Sube del abismo y se levanta a destruir a los que daban testimonio. ¿Quiénes son los que dan testimonio y cuándo ocurre esto? Bueno, en el versículo 13 nos explica quiénes son los que dan testimonio. Dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Así que, ¿quiénes son los que dan testimonio vestidos de silicio? Son los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Por 1260 años testifican vestidos de silicio. Son la palabra de Dios. Son el pueblo de Dios predicando la Biblia. Y son perseguidos y destruidos por 1260 años. Y dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué año es eso? 1798. El fin del tiempo de los 1260 días, que cuando comienza el tiempo del fin. Y dice que en ese momento, en el año 1798, se levanta una bestia del abismo que los va a perseguir y los va a destruir. ¿Quién es esta bestia del abismo? Bueno, es un poder político. Bueno, el versículo 8 nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En lenguaje profético, una bestia, una grande ciudad, representan lo mismo, representan un poder político. Que en sentido espiritual, no sentido literal, sentido espiritual se llama Sodoma y, ¿cómo se llama? Y Egipto. Ahí está el rey del sur, pues. Ahí está el rey del sur. En otras palabras, en el año 1798 se levanta el rey del sur, Egipto espiritual, para atacar al pueblo de Dios, para atacar la palabra de Dios. Eso es lo mismo que leímos en Daniel 11, pero en otra manera. No pierdan aquí, vamos a Daniel 11. Daniel 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, ¿qué año es eso? Ese es el mismo año, 1798. ¿Qué pasa en el año 1798? El rey del sur contenderá con él. Así que en el año 1798, Daniel 11, se levanta el rey del sur y ataca al rey del norte, pero Daniel capítulo 11 nos muestra que también ataca la palabra de Dios. ¿Quién es el rey del sur?
es el Egipto espiritual. Todavía no lo vamos a definir porque quiero encontrar al rey del norte. Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. ¿Me fijan cómo el estudio de la profecía nos fuerza a pensar? Hace que usemos aquí, que no se nos llene de telarañas la cabeza, que tenemos que investigar, a cavar profundamente para encontrar el significado. Y así cuando vamos haciéndolo y estudiando la palabra de Dios, la Biblia misma se va interpretando a ella misma. Apocalipsis 17, versículos 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí se encuentra Babilonia, el rey del norte. Así que en el libro de Apocalipsis también encontramos a Israel, al rey del sur, el Egipto espiritual, y al rey del norte espiritual. Así que ahí están. ¿Quién es? Entonces ahora los podemos decodificar para leer esto en forma literal. Y vamos a comenzar con el rey del norte, porque el rey del norte es el más fácil de identificar. ¿Quién es el rey del norte? El rey del norte es una prostituta que está sentada sobre una bestia. Y ella ha fornicado con los reyes de la tierra y le ha dado a beber el vino de su fornicación, que son las abominaciones de este sistema, a todo el mundo. ¿Quién es entonces el rey del norte? Es una religión caída, es una iglesia caída. En el libro de Apocalipsis, en la Biblia, una mujer representa al pueblo de Dios. El capítulo 12, vamos al capítulo 12, no pierdan el capítulo 17. En el capítulo 12, versículo 1, vemos al pueblo de Dios puro. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vemos a una virgen, pero está embarazada. Un milagro, ¿no? Es una señal. Entonces, cuando el pueblo de Dios es virgen, tiene una fe pura, tiene la verdad como ha sido otorgada por Dios. Está cubierta de la justicia de Cristo. Pero una prostituta es una iglesia, es un sistema religioso cristiano caído que ha vendido su fe, que ha apostatado y que se ha unido a los reyes de la tierra para tener el poder político y así enforzar sus creencias sobre otros, y tiene un sistema de creencias falsos. Esa es Babilonia. En el tiempo de la Edad Media, el rey del norte era el papado, la iglesia católica. En el tiempo del fin es la unión de 3 poderes. Es la unión del catolicismo, el papado, es la unión del protestantismo que ha abdicado su fidelidad a Dios y ha caído, y es la unión de los poderes de todas las otras religiones mundiales que no son cristianas, que se podrían llamar religiones paganas, el ocultismo. Todos se unen como una religión para controlar el mundo. Entonces, ¿quién es Babilonia? Babilonia es la religión caída. Babilonia es la religión falsa. El dios de esta religión es Satanás, el falso rey del norte. ¿Quién es quién es el verdadero pueblo de Dios? El remanente. Y el remanente tiene como rey al verdadero rey del norte.
Entonces, en la profecía, encontramos que el rey del norte nosotros lo llamamos abiertamente el papado, porque él dice ser el Dios de este mundo. Satanás es el rey del norte invisible. Y en las últimas horas del mundo se unen nuestros tres sistemas religiosos, que la unión ya está hecha entre el catolicismo y el protestantismo ya está hecha. Y las religiones del mundo han reconocido al papado como el líder espiritual por excelencia para poder unir al mundo. Así que esa unión ya está hecha, Babilonia ya está formada, la última Babilonia está formada. Y miren cómo en Apocalipsis capítulo 16 se nos muestra esta triple unión. Versículo 13 del capítulo 16, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de los del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Ahí se encuentra la triple unión. Es la triple unión de poderes religiosos. Se encuentra el dragón, que es Satanás, pero trabajando a través de los sistemas caídos o falsos. Luego tenemos al falso profeta, que es el protestantismo apóstata, y a la bestia, que es el papado. Entonces, esa es la última Babilonia, y es una Babilonia universal, porque se llama Babilonia la Grande. Es una Babilonia universal, porque el pueblo de Dios se encuentra en todo el mundo. Entonces, Babilonia también está en todo el mundo. ¿Quién es el rey del sur entonces? ¿Quién es el rey del sur entonces? Vamos al libro de Mateo, porque aquí el Señor Jesús nos va a dar una clave. Mateo capítulo 22 y versículo 21. Hay tan solo dos poderes que gobiernan al ser humano. Mateo 22, versículo 21. Le dijeron de César y les dijo, este es Jesús, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí se encuentran los poderes que gobiernan al ser humano, poderes espirituales y los poderes políticos. Entonces, Babilonia representa al poder religioso. El rey del norte representa al poder religioso. El rey del sur representa al poder político, el poder secular. Y esto queda claro cuando nosotros vamos de vuelta a Daniel capítulo 11, porque quiero mostrarles un detallito ahí. Daniel capítulo 11. ¿Cómo vamos por tiempo? Tengo que terminar ya. Ya estamos por terminar. Daniel capítulo 11, versículo 40 nuevamente. Dice, al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, en el año 1798, el rey del sur contenderá o atacará al rey del norte. Así que aquí podemos leer literal, en el año 1798, el rey del sur atacará. ¿Quién era el rey del norte en aquel tiempo? El papado. Así que aquí está la profecía mostrándonos que el rey del sur, no lo hemos decodificado, pero vamos para ese camino. En el año 1798 es el rey del sur que le quita el poder al rey del norte, a la religión falsa, al catolicismo, al papado. Y fue así, en el 10 de febrero de 1798, el papado sufrió la herida mortal infligida por el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Bueno, hay dos poderes que controlan al ser humano: el poder espiritual, la religión, o el poder político. Entonces, el rey del norte es el poder espiritual. Por lo tanto, el que le da el que lo ataca debe ser el poder político. Miren, en Apocalipsis capítulo 13, se nos dice quién fue el que le dio la herida mortal al papado. Dice, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Versículo 10 ahora. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Quién es la espada?
Bueno, el papado usó la espada, el poder político, para matar al pueblo de Dios durante los 1260 años. ¿Quién fue el que le infligió la herida mortal? El poder político, pues. Fue los reyes de la tierra. ¿Y quién era en presencia de quién? El rey del sur. ¿Quién era el rey del sur en el año 1798 cuando se levantó del abismo? Francia, pues. Francia, Napoleón Bonaparte mandó el ejército a Italia y tomaron prisionero a Juan VI y se lo llevaron como prisionero y murió en el exilio y declararon a su fin el gobierno del papado. Y le quitaron Roma, que era el asiento político de la Iglesia Católica. Pero en el año 538, Roma le otorgó la ciudad de Roma al obispo de Roma como su asiento político. Y nació el papado, porque el papado es la unión de iglesia y Estado. Entonces, tomamos el año 538 porque fue en el año 538 que el obispo de Roma puede ejercer su poder político, tiene donde gobernar. Hasta ese momento tan solo era la cabeza de una iglesia. Ahora llega a ser la cabeza de un Estado y la cabeza de iglesia al tener Roma. En el año 538 se le saca Roma, se le saca el Vaticano. Los papas siguieron habiendo papas, pero no tenían dónde gobernar. No tenían poder político. Por eso el 10 de febrero de 1798 es el fin de los 1260 días. Y ocurre exactamente cuando la profecía lo dice, que el rey del sur se iba a levantar y lo iba a atacar. ¿Quién es el rey del sur? Es el poder político secular. Son los reyes de la tierra, gobernando sin relación a la iglesia. Pero ambos reyes gobiernan la mente del ser humano por distintas filosofías. El rey del norte, la religión, gobierna al mundo, controla al mundo, la mente de los seres humanos a través de la religión. Y cuando nosotros vamos a la Edad Media, los 1260 años, y la iglesia gobernaba, el mundo tenía una mentalidad religiosa. Era visto por la religión, ¿cierto? Todo. Todo era juzgado por la religión, todo era espiritual, todo religioso. Pero en el año 1798, especialmente durante la Revolución Francesa, el año 1789 al año 1793, ocurrió un cataclismo que cambió la mente del ser humano y cambió la dirección del mundo, que produjo el medio ambiente necesario para que se cambiaran los reyes que gobiernan al mundo. Miren, vamos a ver eso. Vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Cómo vamos? Capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿De dónde sube esta bestia? ¿De dónde sube el rey del sur? Del abismo. ¿Y cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la actitud del rey del sur? En el versículo 8 se nos dice, sus cadáveres estarán en plaza de la grande ciudad, así que tiene antagonismo contra la Biblia, odia la Biblia, lo mismo que el rey del norte. Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma, así que es inmoral como Sodoma. Vive para la complacencia propia, la complacencia sensual. Y dice, y Egipto, así que tiene la mentalidad de Egipto. ¿Cuál era la mentalidad de Egipto? La mentalidad de Egipto era una mentalidad contra Jehová. No reconocía la autoridad de Jehová ni reconocía la existencia de Jehová. Por lo tanto, era un poder, se podría decir así, ateo. Así que el rey del sur es ateísta, humanista, secularista, racionalista, humanista.
todo esto nace con el rey del sur y va a ser la filosofía que gobierna la mente del ser humano en el tiempo del fin. ¿Y cómo ocurre? Ocurre con la Revolución Francesa, el abismo. La Revolución Francesa produjo el medio ambiente necesario para que el gobierno de la religión sobre la mente humana muriera y se levantase en su lugar el gobierno del secularismo para gobernar la mente humana. Hoy día la religión no gobierna nada. ¿Qué gobierna hoy día la mente humana? El ateísmo, el humanismo, el racionalismo, el deseo de la complacencia propia. En otras palabras, se ha puesto al ser humano en el centro de la película, no a Dios. Y los que gobiernan el mundo son los reyes de la tierra, los líderes políticos, y ellos lo hacen sin relación a la iglesia. Eso es claramente lo que nos muestra la profecía. Entonces, ya hemos definido el, el, el punto de referencia, es la iglesia, el pueblo de Dios. Israel literal en el Antiguo Testamento, Israel espiritual en el Nuevo Testamento, y ahora, ¿quién es el Israel? Es la iglesia adventista. La iglesia adventista es el remanente. Nosotros somos el Israel espiritual. Satanás tiene dos herramientas para atacar al pueblo de Dios. El rey del norte, la religión falsa. Y el rey del sur, los reyes de la tierra. Las filosofías del rey del norte es la religión para gobernar, la religión falsa para gobernar la mente del ser humano. Lo mantiene en temor, en terror del infierno. A la iglesia es el que tiene el poder para la salvación y así llena el mundo de mentiras religiosas. El rey del sur llena el mundo de mentiras seculares. Dios no existe, la evolución, el ser humano es lo más importante, los derechos del hombre, el humanismo, el racionalismo, todas aquellas cosas es lo que define al rey del sur. Pero el rey del sur es enemigo del pueblo de Dios, busca destruir la palabra de Dios. Mire, lo dice ahí en el versículo 8, dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que el rey del sur tiene el mismo odio a Jesús que tenían los judíos en Jerusalén. Así que está en contra del evangelio, en contra del cristianismo. Es interesante porque aún el rey del sur gobierna el mundo, pero la Biblia nos muestra que el que va a gobernar el mundo antes que Cristo venga es el rey del norte. El rey del sur va a caer y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. El rey del sur va a caer. El gobierno del mundo en mano de los reyes de la tierra con una filosofía secular, humanista, evolucionista, va a dejar de existir. Y el que se levanta a gobernar el mundo va a ser la Babilonia. Y la Babilonia va a imponer nuevamente un sistema de pensar religioso. Es por eso que la última batalla no es una batalla sobre el clima, no es una batalla de que las vacas están tirando gases y hay que terminarla, hay que acabar con las vacas. La última batalla es en cuanto a la ley de Dios, es en cuanto a la adoración, en cuanto a la obediencia, es quién es el Dios de la tierra. La última batalla es entre dos reavivamientos, uno verdadero, uno falso. Y la última batalla es la identidad del sábado y el domingo, la marca de la bestia y el sello de Dios. Así que la última batalla es en cuanto a religión, es religioso. Entonces eso demanda que haya un cambio de reyes. Y viene. Lo vamos a ver la próxima semana. Los reyes de la tierra someterán su poder a Babilonia, le entregarán su poder y gobernarán por un corto de tiempo bajo la autoridad de la mujer. Dice que la mujer controla a la bestia. Entonces esa es la resurrección del rey del norte. Y lo vamos a ver porque está predicho tanto en Apocalipsis como Daniel. Pero espero de que con esta introducción ya quede claro el asunto. Que quede claro. ¿Hay alguna pregunta por ahí?
Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Sí, me llamó la atención. Ahí usted habla de lo que los políticos, el mundo político, ¿cierto? En estos momentos, digamos, los presidentes de cada país no obedecen la ley de Dios, ¿cierto? Eso está claro. Pero ellos, bueno, yo he visto, conozco personas que se reúnen con los amazones, ¿cierto? Que tiene algo que ver eso. Por ejemplo, Claro, ellos la están, presi- muchos de ellos están metidos directamente con Satanás. Muchos sí, están por en ejemplo, brujerías y en cosas ocultas, así como Dios tiene sus representantes en los gobiernos del mundo. Pero aquí lo que estamos hablando es la identidad, lo que identifica la manera de pensar. Los gobernantes no gobiernan con la religión, no están asociados con las iglesias, su tendencia es secular, atea, humanista, racionalista, pero tienen odio contra el cristianismo, contra la ley de Dios. Por eso hemos visto que han pasado leyes como las leyes del aborto, que violan el sexto mandamiento, las leyes del género, que violan el quinto mandamiento, y las leyes del casamiento homosexual, que violan el séptimo mandamiento. Quieren establecer un sistema donde tú no serás dueño de nada, pero serás feliz. Eso viola el octavo mandamiento. Y así ellos no están violando, ellos no están interesados en los primeros cuatro mandamientos. Ellos quieren destruir los sextos mandamientos porque eso es lo que les incumbe a ellos. Viene luego el dominio de la iglesia y la iglesia va a violar los primeros cuatro mandamientos. Gracias, pastor. Yo a tiempo atrás eh, trabajé con un abogado de acá de Chile, ¿cierto? Un abogado, y él es amazón. Los padres de él son amazón, y yo recuerdo que ellos encima de su escritorio del living, la mesita de centro, tenían unos libros horribles, horribles, pero no había la palabra, no había Biblia, nada, puros libros extraños, feos. Me llamó mucho la Ya, atención eso. muchos de los abogados, ¿cómo se llama? Abogados, los jueces están envueltos en la masonería profundamente. Y la masonería es una religión satánica, especialmente de los niveles 27 al 33, ellos adoran a Satanás. Muy bien, espero que les haya quedado claro lo que estudiamos hoy. ¿Hay alguna Pastor, ah, pregunta? Sí, hermano Gastón. acá cuando usted dice que se juntan, ¿no? El catolicismo, el protestantismo y otras religiones seculares, ¿no? Las religiones paganas, Eso, ¿podemos decir espiritismo? claro. La hermana White lo definió todo como espiritismo, porque toda religión no cristiana es espiritista en naturaleza. Ok, perfecto. Gracias, pastor. Sí. Es lo que le va a dar el poder a este sistema, que es Satanás obrando a través de estos sistemas, le va a otorgar el poder para obrar grandes milagros, tremendos milagros. Y lo vemos en el carismatismo, que tiene poder para hacer milagros y hablar en lenguas y hacer tremendas cosas, y sin embargo es una religión, es un sistema cristiano que no está basado en las escrituras, es totalmente va en contra de la escritura. Sí, pastor, yo tengo rapidito una preguntita. Cuando usted al principio habló sobre los símbolos del rey del norte y ese rey del sur, esa parte me quedó un poco, ¿verdad? En los simbolismos. ¿A qué se refería como tal? Esa es una pregunta. Y la otra es, cuando sabemos todo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo por algo fue que envió, porque se exaltó el querubín protector, ¿no? Porque fue creado y él quería, cuando habla, iré a los montes y pondré mi rey hasta donde está el rey del Señor, que es el rey, el norte, ¿no? Que es nuestro Señor, donde moraba. A eso se refiere cuando la palabra de Dios habla. Esa es otra pregunta. Y la tercera, tres en una,
si el rey de Babilonia es el que, como verán en otros seminarios con nuestros pastores, así como usted, con mucha sabiduría, hablan sobre el rey de Babilonia, ¿no? Ese se refiere al rey del norte como tal. Ahora también dijo también que el rey del norte es Satanás. Todo incrementa a la misma, pero simbolismo o en diferentes épocas. En esa parte no me confundí un poco, perdón. Ya. En el Antiguo Testamento, bueno, para definir rey del norte y sur tenemos que tener punto de referencia. El punto de referencia es el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es literal y mora en un punto geográfico, norte y sur son literales. Por lo tanto, es la Babilonia literal y el Egipto literal. Es la nación de Babilonia y la nación de Egipto. Hay otros reyes, pero no lo vamos a complicar. En el libro de Daniel, a medida avanza la historia, van cambiando la identidad de los reyes literales, pero básicamente son las naciones al norte y las naciones al sur de Israel. Los más grandes, Babilonia y Egipto. Y el libro de Apocalipsis toma ese lenguaje, Israel, Egipto y Babilonia, para mostrarnos al pueblo de Dios en los últimos días y a los enemigos del pueblo de Dios en los últimos días. Entonces, cuando en el punto de referencia, cuando la identidad del pueblo de Dios cambia de literal a simbólica espiritual, entonces la identidad de los enemigos cambian. El rey del norte es la Babilonia espiritual, el rey del sur es el Egipto espiritual. ¿Quién es la Babilonia espiritual? La Babilonia espiritual son las religiones falsas, encabezadas por dos sistemas cristianos que se han unido, el catolicismo y el protestantismo apóstata, que se unen a todas las religiones espiritistas para dominar al mundo. Y el rey del sur son los reyes de la tierra que gobiernan de una manera secular, sin relación a Dios, y su filosofía es totalmente secular, humanista, racionalista, atea, evolucionista. Y eso es lo que estamos nosotros viviendo hoy. Hoy nosotros vivimos aún bajo el poder del rey del sur, de los reyes de la tierra, pero vemos con nuestros ojos, estamos viendo cómo los reyes de la tierra están volviendo bajo el poder de Babilonia, pero no le han otorgado su poder todavía. Eso no ha ocurrido, eso es profecía que aún no se ha cumplido, lo vamos a estudiar la próxima semana. El verdadero rey del norte es Dios, porque Él mora en el Monte Santo que está en los lados del norte. El falso rey del norte espiritual es Satanás, porque él desea ser el Dios del universo, pero fue echado del cielo, por lo tanto ahora él se llama el Dios de este mundo. Y a través de las religiones falsas, él va a forzar al mundo a que lo adoren a él y lo obedezcan a él para que lo reconozcan como el único Dios de este mundo. Muchas gracias, pastor. Me deleito en escuchar todo esto porque realmente es una maravilla comprender la palabra de Dios y podemos ser Amén. confundidas. Y aunque podamos tener 40.000 seminarios, pero si no estamos claros, porque la luz de mayor en la palabra de Dios, el propósito es entenderla para también poder, cuando alguien nos trate de confundir, entonces nosotros ahí podamos darle la zancadilla. Muchas gracias. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pastor, sabemos que su tiempo es valioso, es más temprano ya, quiere descansar. Pero está Y bien, no, si hay alguien que tiene preguntas, estoy contento de vamos, responderla. adelante. ¿Hay alguna Bueno, otra pregunta, hermano? Podemos entonces pa- finalizar. pareciera que no, entonces oremos. Ok, muchas gracias. Querido Señor, gracias por el conocimiento que tú has dejado en tu palabra. Es conocimiento lindo, Padre, que nos ayuda a entender en forma clara lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Padre, por que tú, Señor, nos has dado tu espíritu, el que nos guía a la verdad.
Y queremos pedir que ahora, Señor, seamos como los bereanos, que estudiemos, que constatemos que lo que hemos escuchado es verdad. Que permitamos que tu palabra, Señor, lo demuestre o lo contradiga. Gracias, Padre. Nos sometemos a ti como hijos para que nos enseñes, nos corrijas, que nos llenes de tu espíritu, Señor, para testificar. Las horas de este mundo están llegando a su fin. Y queremos encontrarnos, Señor, con Jesús cuando Él venga. Por favor, Padre, completa la obra que has comenzado en nuestras vidas para que te demos gloria, como así el mensaje del primer ángel nos llama, Señor, a vivir una vida que te dé gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Que tu nombre sea alabado en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Amén. Amén. Gracias.